Hermanos, Señor les bendiga. Gracias a Dios que podemos nuevamente reunirnos por este medio para poder hacer una reunión en donde vamos a estar adorando a Dios, vamos a estar compartiendo la palabra y agradeciendo a Dios por la vida que nos da, por todas sus bendiciones, orando los unos por los otros, gozándonos en el día que el Señor nos da y poder gozar también de cada una de las participaciones y de la palabra que el Señor nos da para compartir. Así que siéntase completamente libre para poder adorar a Dios, bendecir a los hermanos en oración y gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Que el Señor lo bendiga. Dios los bendiga, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén fortalecidos, que estén bendecidos y sostenidos en el Señor por todas las circunstancias que estamos pasando, entendiendo de que no es fácil, pero que con Dios fortalecido en Él podemos hacerlo. Estamos orando los unos por los otros, anhelando estar juntos y compartiendo un culto de adoración en donde podamos estar bendiciendo el nombre del Señor. Pero mientras tanto estamos confiados en Él y compartiendo la palabra, agradeciendo a Dios por todas las cosas, dependiendo de Él y orando los unos por los otros. Vamos a estar compartiendo la palabra que hace referencia a estas enseñanzas que estamos viendo. Y hoy nos toca ver acerca de que solo a Dios la gloria. Hemos visto sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo. Y hoy esta es la última de las 5 enseñanzas acerca de que solo a Dios le pertenece la gloria. Esto llega, como habíamos visto,
por las enseñanzas que surgieron en la época de la Reforma, en donde Dios llama a los suyos, los despierta, les da un nuevo nacimiento, le da la luz de la palabra, y Martín Lutero, Dios lo bendice, eligiéndolo para que él pueda ver que el justo por la fe vivirá. Y con ese versículo que él encuentra estudiando Romanos, comienza a ver de que la iglesia estaba completamente en oscuridad y que estaba haciendo cosas que no eran parte, no eran propias del Evangelio, como la venta de indulgencias, en donde decían que vendiendo las indulgencias las almas eran libres y que iban al cielo. Y de esta forma traían un engaño, una mentira dentro de lo que iba a ser supuestamente el mensaje del Evangelio, diciendo de que esta forma el hombre podía ayudar a la salvación de sus seres queridos. De la misma forma hemos visto de que habían dicho de que la tradición de la iglesia, el magisterio y las escrituras ayudaban de una forma notable a la salvación, cuando nosotros solo somos salvos por Cristo. Entonces, cuando nos alejamos de la palabra nos pasa esto, y lamentablemente la iglesia tiene que volver siempre a el verdadero evangelio de la palabra, porque nuestra tendencia, nuestra conducta siempre es alejarnos de la verdad y ir detrás de nuestra propia verdad, y la única verdad es Jesucristo. Vamos a compartir una palabra que está en Romanos capítulo 8, que conocemos y que nos va a ir comenzando a guiar acerca de lo que hoy estamos compartiendo. Romanos capítulo 8, verso 28, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. La palabra sigue y es glorioso compartir todo, pero acá lo que estamos viendo es la obra de Dios. Al principio nos dice que Él nos conoció, y ese conocerse es lo que nosotros hemos aprendido, es esa relación que Dios tiene con nosotros por medio de su misericordia, de ese amor con el cual nos ama, y ese es el conocimiento de Dios con nosotros, esa relación que ha tenido con nosotros por medio de su amor, y ese amor en Él, al conocernos, nos predestina. La palabra nos enseña que Él nos predestinó, que Él nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Vemos que toda la obra redentora de que Dios hace por medio de Jesucristo su Hijo en el hombre es completamente hecha por Él. Nosotros, como la Escritura nos explica, estamos muertos en delitos y pecados. Y fue el Padre que nos escogió, quien nos tomó y nos trajo a su Hijo, y nos dio nueva vida, y nos dio la fe, y Jesucristo nos redimió de todos nuestros pecados, y a partir de ahí el Espíritu Santo entra en nuestra vida, y Él es el que nos regenera y nos santifica. Entonces toda la obra de salvación, toda la obra de redención es hecha por Dios, de una forma eficaz, de una forma eterna, de una forma poderosa, de la única manera que nosotros podemos ser salvos, como Dios nos salva. Entonces, solo a Dios la gloria. Es esta enseñanza que nos muestra como conclusión de toda la obra de redención que realmente el mérito, los créditos, la alabanza, la gloria de esta obra de salvación, de redención, de perdón de pecados,
toda esa gloria se la merece solamente Dios. Y que no hay mérito, no hay crédito en el hombre alguno para que nosotros aspiremos a decir que tenemos algo de merecimiento en todo lo que hemos hecho. Siempre está ese sentimiento encontrado, siempre está esa situación en nosotros, porque nuestra carne, nuestra forma de ser, siempre se quiere alimentar de pecado. Y los primeros pecados, como lo hemos visto en el Edén, lo primero que engañó a Adán y Eva, que los llamó, que los tentó, fue: serán como dioses, serán igual a Dios. Queremos ser lo que no somos, y queremos aparentar y que todos nos alaben, y con respecto al Evangelio queremos de que las medallas y los reconocimientos sean para nosotros, cuando la obra por completo es de nuestro Dios. Vamos a estar leyendo en Efesios capítulo 1. Del versículo 3, que nos dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Se repite en el texto más de una vez el propósito por el cual Dios nos ha salvado. Y la obra de salvación que Dios ha hecho para la humanidad es para alabanza de la gloria de su gracia. Lo dice Colosenses, que todo lo ha hecho por Él y para Él, que es algo que también está dentro de lo que vamos a estar leyendo. Pero este texto de Efesios expone la obra completa de Dios, como también lo hemos visto en Romanos, pero acá de una forma más detallada y más extensa, acerca de la obra del Padre, la obra del Hijo y del Espíritu, en donde el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y las bendiciones que Él nos ha dado no son las que nosotros queremos, porque las nuestras son terrenales, son pasajeras, son las que podemos tocar, palpar. Nuestras oraciones generalmente se apuntan a nuestro trabajo, nuestra salud, nuestros bienes materiales, nuestra familia. Queremos que todo lo que es transitorio esté bien, pero Dios nos ha dado bendiciones espirituales eternas, y esas bendiciones espirituales eternas están en Cristo. Y esa bendición espiritual en Cristo, en primer lugar, es esa predestinación, ese
manera que Dios nos ha escogido para que seamos nosotros su pueblo. Nos bendijo en Cristo. Todo el bien que nosotros podamos llegar a anhelar, siempre va a estar en Él, solamente en Cristo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Lo que nos habla de, primero, la conducta, el carácter de Dios, de un Dios que hace las cosas desde la eternidad y que en su conocimiento previo, conociéndonos a nosotros, Él nos escogió antes de que nosotros naciéramos, lo que nos habla de que no hicimos nada para que Él nos viera especiales, para que nos vea distintos, para que Él nos escoja por alguna causa en alguna virtud nuestra, que es lo que siempre buscamos, sino de que Él nos escogió por su voluntad, por el designio de su voluntad, dice más adelante. Lo que nos quiere hablar de que no hubo ningún mérito en nosotros en su soberana elección, en la elección que Él tuvo con la total autoridad que tiene como Dios. Y Él nos escogió para presentarse, para ponernos a nosotros delante de Él santos y sin mancha por medio de Cristo. El que nos capacita para estar santos y sin mancha no es ninguna de las cosas que nosotros podamos hacer, sino Jesucristo. Él es la persona, la única persona, el único medio eficaz para quitar de nosotros el pecado. A tal punto de que nos habla de que Él nos va a presentar santos y sin mancha, por medio de Jesucristo. Él fue lo que nos dice el versículo 5, que Él nos adoptó. No solamente Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, sino que Él nos adoptó como hijos. El Dios de toda gracia, el Dios de la eternidad, el Dios que es amplio en todas sus virtudes. Es difícil encontrar las palabras para poder definir lo que queremos hablar cuando hablamos de la persona de Dios. Aquel que es la gloria en persona. La palabra encuentra diferentes maneras de nombrar las virtudes de Dios, pero ninguna definición nos va a pintar de cuerpo entero a la persona de Dios. El Señor ha puesto la palabra como su máxima revelación y nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros podamos creer en la palabra y poder conocer los misterios que hay en ella. Pero aún así, la manifestación de la persona de Dios es algo que solamente vamos a conocer cuando estemos en su presencia. No hay ninguna definición que nos pueda decir, que nos pueda dar la comprensión completa de la persona de Dios. Nosotros podemos hablar de un hijo, de un pariente, de un conocido que tiene estas virtudes, tiene estos defectos, es así, asá, el color del pelo, la manera de hablar, la manera de pararse, cualquier cosa. Y nosotros ya le podemos tener una idea formada de ello. Nosotros podemos hablar acerca del amor de Dios, del poder de Dios, de su misericordia, pero hablar de su gloria nos limita, porque nadie puede dar una definición de la gloria de Dios, porque nadie vio la gloria de Dios. Y las palabras que hay como definición de gloria hablan acerca de lo que sintieron aquellas personas que luego han comenzado a dejarnos estas palabras. Pero esa experiencia que han tenido, pero ninguna palabra puede definirnos a la persona de Dios. La palabra gloria es en hebreo kabod, que el significado es peso o pesado, y esplendor, copiosidad, honra. Podemos buscar diferentes virtudes, pero hablar de la gloria de Dios, de la persona de Dios, no hay palabras que lo puedan descifrar. La palabra en griego es doxa, que nos habla acerca de una reputación, de un elogio, pero de algo honroso, alguien que habla bien de algo, pero son
definiciones muy pobres para hablar acerca de la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. La palabra después comienza a llevarnos y a poder ver la manifestación que nos puede dar acerca de Él. Pero no hay nada que se pueda asemejar o comparar a la gloriosa presencia, a la gloriosa persona de Dios. Entonces vemos de que Él nos bendijo, nos escogió, nos adoptó. Y ya en el versículo 6 nos dice que fue para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por medio de esa gracia fuimos aceptados por Cristo. Fuimos aptos delante de Cristo solamente por medio de su gracia. Y nosotros hemos sido creados. Nosotros hemos sido redimidos para la gloria de Dios. Los salmos nos hablan acerca de esto. La Biblia entera apunta y señala a que la gloria siempre le ha pertenecido a Dios. La gloria es la abundancia, la riqueza, el esplendor de las virtudes de la persona de Dios. En Dios está todo el bien, en Dios está todas las virtudes, en Dios está todo lo inimaginable que el hombre puede llegar a aspirar de lo bueno, porque no hay nadie como nuestro Dios. Y en esa suma de virtudes y en esa abundancia de virtudes que Él tiene, su persona es gloriosa. De Él emana esa gloria eterna que no tiene ni principio ni fin, porque es su propia persona. Él es glorioso y Él nos ha creado para su gloria. Para tener una comprensión dentro de lo que estamos leyendo, tenemos que decir de que hay un Dios eterno que ha creado el cielo y la tierra para su gloria, y que nos ha creado a nosotros para su gloria, y ha tenido misericordia, y esa misericordia se manifestó en su gracia, en las riquezas abundantes de su gracia, como lo dice el texto de Efesios, las riquezas de su gracia, la gran sobreabundancia de favor y misericordia que tiene para con nosotros al adoptarnos, tomarnos como hijos, y como lo dice el texto, en quien nos dio herencia. Ahora lo vamos a leer. Vamos a ser herederos de Dios. Pero Él es nuestra herencia. No es que tenemos que esperar que nuestro Padre muera, nuestro Dios Padre muera, sino que ha dado a su Hijo para que muera en nuestro lugar, pero Él resucitó y vive por la eternidad. Y la herencia que nos ha dado, la mayor riqueza que Él nos puede dar, es Él mismo. No hay mayor riqueza que Dios. Y en su misericordia, por medio de Jesucristo, va a compartir esa gloria con nosotros, en donde nosotros vamos a tener ahora acceso a su presencia por Cristo, por su misericordia, y vamos a contemplar la gloria de Dios por la eternidad. Y vamos a reflejar la gloria de Dios por la eternidad. Esa gloria nunca va a ser nuestra. Nosotros no vamos a ser gloriosos. Nosotros no vamos a ser dioses. Nosotros vamos a ser hijos del único Dios verdadero, que vamos a estar en su presencia disfrutando de la gloria de Él. Muchos, al no tener una comprensión del Evangelio, al no nacer de nuevo, estando en el mundo, nuestra vida quiere alimentarse del pecado y el orgullo, la vanagloria, el egocentrismo, el envanecimiento, hace de que haya una total falta de misericordia, hace que todo lo que lo hagamos para una forma egoísta para nosotros,
en donde no esperamos a nadie, no tenemos paciencia con los demás, donde no tenemos una conducta implacable, como también lo vamos a leer en Timoteo, y tenemos una conducta completamente impía. Y si de esa forma tomamos el Evangelio para vivir una vida religiosa, creyendo que ahora el Evangelio nos va a dar esa apariencia de piedad y apariencia de gloria, como muchos vivieron, como yo he vivido, y al no comprender el Evangelio, al no nacer de nuevo, queremos que todas las cosas sean para que nos vean a nosotros, para que nos digan qué bien que hacemos tal cosa, lo que nosotros estemos haciendo, qué bien que está filmando un video, qué bien que está leyendo, y nosotros queremos que nos alaben por las cosas que estamos haciendo. Y esa es nuestra vieja carne, el viejo hombre, que quiere surgir y que solamente quiere envanecerse. Pero Jesucristo nos quiere dar la verdadera gloria, y esa verdadera gloria es el Padre. Llegar a su presencia, estar con el Hijo. También vamos a leer acerca de textos que hablan acerca de la gloria, y esa gloria, cuando habla acerca de la gloria del Padre, también habla acerca de la gloria del Hijo, que ambos comparten esa misma gloria, porque son Dios, y es un misterio en el cual nosotros solamente nos podemos gozar, como lo han hecho los apóstoles, y darle toda la gloria a Él, porque es una profundidad que nos supera. Pero volviendo al texto que estamos leyendo, nos habla de que Dios nos da un perdón que es no como nosotros perdonamos. El versículo 7, el versículo 8 nos hablan acerca de que Él nos perdona por las riquezas de su gracia, y que hizo sobreabundar en nosotros ahora, por medio de esa gracia, un conocimiento, una sabiduría. Y ese conocimiento y sabiduría es acerca de lo que ha manifestado en estos últimos tiempos, del misterio de su voluntad. Y el misterio de su voluntad ha sido reunir todas las cosas en el Cristo, en nuestro Señor. El versículo 9, 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Conocer el misterio de Dios. Y el misterio de Dios es la revelación de Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, murió en una cruz, en nuestro lugar, para luego estar delante de la presencia del Padre, para interceder por nosotros. Nosotros acá, pecadores, dándole la espalda a Dios, como también vamos a leer en Romanos capítulo 1, que no le damos la gloria a Él, y Jesucristo toma el lugar de ese pecador que ofende a Dios, para después ahora abrirnos camino libre al Padre, por medio solamente de su sacrificio. Y el texto nos dice, el versículo 11, que es lo que habíamos anticipado, porque nos gozamos en todo lo que dice la palabra y empezamos a decir lo que estamos por leer, o que ya hemos leído, pero que todavía no hemos comentado. Nos dio herencia. Él nos dio herencia con el Padre. Y todo esto dice el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nuevamente, para que seamos para alabanza de su gloria. El fin de la creación del hombre es para la gloria de Dios. El fin de toda la creación es para la gloria de Dios. Y Dios comparte su gloria, Dios manifiesta su gloria con sus hijos, para que sus hijos se gocen en la presencia de un esplendoroso, de un glorioso Dios. Pablo nuevamente en Romanos es una de esas conclusiones que hemos leído, que hemos dicho que hay, y es uno de los versículos más enfáticos acerca de esto,
en Romanos capítulo 11, del verso 33, nos dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Pablo, después de exponer estos capítulos en donde habla acerca de la obra de redención del Hijo, en donde nosotros ahora somos salvos por medio de la fe, por medio de la gracia, y la obra regeneradora del Espíritu Santo, de qué manera por medio de él nosotros podemos hacer morir las obras de la carne y de esa manera poder glorificar a Dios y por esa manera poder tener victoria y dar fruto y tener una vida plena espiritual. Y el ver esta total redención, esta obra que Dios ha hecho, solo Él puede exclamar de esta manera y decir que es profundo este misterio, que en Efesios nos habla de que al Padre le plació mostrarnos como Jesucristo también agradece, le dice: Padre, te alabo, Rey del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y se lo diste a nosotros, a los niños. De todas formas, el Señor muestra cómo Él se quiere manifestar y darse a conocer a lo que Él escogió para su gloria. Para su gloria. De Él, dice, porque de Él y por Él y para Él. El Salmo 24 opina igual. El Salmo 24 nos dice lo siguiente, vamos a estar buscándolo. Del verso 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Todo lo creado fue creado por Dios. Todo fue hecho para él. Es de él, todo le pertenece. Todo es de su propiedad. Todo le pertenecemos a nuestro Dios. Al Hijo le causa gozo saber esto. Fue hecho todo por Él. Lo sabemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Cuando hablamos acerca del Verbo, el versículo 3 nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por Él. Hebreos capítulo 1 también. Gracias al Señor por la palabra. Gracias al Señor por esta manifestación que nos habla y nos manifiesta su verdad. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es nuestro Señor, el que ha hecho todas las cosas por Él. Él es esa majestad que comparte esa gloria desde la eternidad con el Padre, y a Él nos ha dado a conocer que se manifiesta su obra, su gloria en sus obras, en toda la creación y en la redención. Todo está hecho para la gloria de Dios. En Colosenses, capítulo 1, versos 16 y 17, vamos a estar leyendo. El versículo 15 también dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él,
y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este es nuestro glorioso Jesús. Todas las obras subsisten en Él. Fue creado por Él y fue creado para Él. Así le plació el Padre. Y en esto se manifiesta la gloria de nuestro Señor. Ahora, nosotros podemos ver que toda esta obra de salvación, que es el tema que estamos tratando, manifiestan que toda la gloria le pertenece al Señor. Y la palabra ha traído advertencias acerca de esto, como la que encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 8, que nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acá estamos viendo que la obra de redención, la obra de salvación que Jesucristo ha hecho cabalmente, ha sido por medio de la fe, para que nosotros disfrutemos. Y esta fe que nosotros tenemos es un don de Dios. Y el versículo dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Esto nos dice de que Dios nos advierte, porque conoce a la humanidad, de que nos queremos gloriar de todas las cosas, aún de las que no hacemos. Y Dios nos ha perdonado los pecados, nos salvó, no por obras, para que nadie de nosotros nos gloriemos. El capítulo 3 de Romanos también lo pone así. Versículo 27 y 28 nos dice así: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y el 28 nos habla del tema de que está tratando. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La palabra expone de que nuestra justificación, nuestra declaración de inocencia, cuando éramos culpables, Jesucristo nos declara inocentes delante del Padre por medio de la fe en Él. Y a partir de ahí nosotros podemos decir de que somos hijos de Dios. ¿Dónde queda la jactancia? Nosotros, siendo culpables, somos ahora llamados declarados justos, solo por los méritos de Cristo, solamente por su salvación, solamente por haber muerto en nuestra cruz. Su sangre inocente fue derramada. ¿Cuál es nuestra gloria? No tenemos mérito alguno. Por eso la palabra advierte, y lo va a seguir haciendo. Es una exhortación eterna que Dios nos ha dejado en la palabra para que entendamos de que no hay gloria en lo que nosotros hagamos. Solamente en Cristo, solamente en el Evangelio. Solo a Dios la gloria. Es un gozo poder ver la obra redentora de Dios y gloriarnos en el Dios de nuestra salvación. ¿Qué ha pasado con el hombre? ¿Cuál es la conducta nuestra? ¿Cómo es nuestra manera natural de comportarnos delante de Dios? El capítulo 1 de Romanos nos habla acerca de nuestra conducta. Capítulo 1, versículo 21, nos dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. La palabra advierte cuál fue el pecado del hombre. No le glorificaron como a Dios. Dios está sentado en su trono y todo el resto de la creación le rinde gloria. También lo vamos a ver. Y el hombre, por el pecado, se rehusó a glorificarlo como a Dios. Y ese es el pecado que ofendió al Padre y que ha hecho de que su ira esté preparada para todos aquellos que rehúsan creer en el Hijo. No le glorificaron como a Dios. Dios no toma en poco
el hecho de que el hombre no le dé la gloria como a Dios. Cuando vamos a los mandamientos, lo primero que Dios dice, no te harás imagen. Nosotros tenemos en nuestra raíz de pecado en nuestra vida esa inclinación constante a no reconocer a Dios y a hacernos imagen a nosotros mismos. Y esta palabra nos enseña de que nuestra conducta natural es no darle la gloria a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Como la palabra habla tan claramente de nosotros. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, la gloria del único Dios verdadero, en semejanza de hombre, de imagen de hombre, que es lo primero que queremos adorar a nosotros mismos, de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles. Somos capaces de darle la gloria a una serpiente, a alguna imagen, y no a Dios. Esa es la conducta del hombre por su estado de pecado constante. Pero gracias a Dios por su misericordia, por aquellos que el Señor escogió y nos trajo a salvación, y podemos ver por medio de la fe la gloria de nuestro Dios. Nuestra conducta no se detiene ahí. Como lo hemos dicho, vamos a compartir en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, nos dice así: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esa es la conducta natural del hombre sin Dios. Un corazón que solamente produce pecado y que busca glorificarse en sus pecados. Ese orgullo por lo malo y esa manifestación sin ninguna clase de vergüenza de su conducta en la maldad. Y aún así tendrán apariencia de piedad. Le está hablando a Timoteo, le está hablando a un ministro, para que vea que dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones va a haber hombres con esta clase de conducta. Aquellos que rechazan y niegan darle la gloria a Dios, sino para sí mismos. Que el Señor nos alcance de su gracia. Y Lucas capítulo 12, hay una enseñanza de nuestro Señor acerca de nuestra conducta, de nuestra manera de ser. Capítulo 12, verso 16, que dice: También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes, guárdalos para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Que Él sea
nuestra gloria, que Él sea nuestra riqueza, que Él sea nuestra herencia y no un mundo pasajero. En Primera de Juan, capítulo 2, resume todo lo que nosotros podemos decir y ver en la conducta del hombre. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que nos habla acerca de la conducta del hombre, las cosas que nosotros amamos, que es la vanagloria de este mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Siempre nuestra riqueza, siempre nuestra bendición, siempre la vida eterna va a estar en nuestro Dios. Por eso, lo que hemos visto, la conducta natural nuestra sin Dios es una vanagloria que solamente produce muerte, una vanagloria que no tiene sentido de nada. En toda la conducta que podemos ver, en donde el hombre ha mostrado en todo el mundo, en toda la historia, de cómo siempre quiso traer para sí esa vanagloria que simplemente trajo dolores de cabeza. Ahora bien, vamos a conocer la otra gloria, la verdadera gloria. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 8. Verso 38. Dice así, 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo de Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Dice que va a venir en la gloria de su Padre. ¿A quién pertenece la gloria? Al Padre. Pero vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 25. Versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ahora la palabra nos dice que cuando venga el Hijo en su gloria, entonces la gloria del Padre y la gloria del Hijo es la misma, porque la han compartido desde la eternidad, como usted lo puede leer y como ya lo hemos leído veces anteriores en el capítulo 17 de Juan. Ahora glorifica a tu Hijo con esa gloria que compartimos antes de la fundación del mundo. Nuestro Dios es glorioso. Él es el que emite esa gloria. Él es la gloria. Y Jesucristo la ha dado a conocer. Y los hombres queremos, anhelamos tener esa gloria por la ambición del pecado que hay en nosotros. Pero gracias al Evangelio, Dios nos regeneró y ahora podemos anhelar la gloria de Cristo, no como un bien por la ambición de nuestro pecado, sino que anhelamos ahora compartir, estar con Él, como vamos a estar leyendo, para darle toda la gloria, porque solamente le pertenece a Él. Y esa es la conducta natural del Hijo de Dios, que puede gloriarse en el Dios de su salvación, sabiendo que en nosotros no hay ningún mérito, como el apóstol nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro y no nos avergonzamos de eso, porque somos creación de Dios, porque a Dios le plació que sea así. En algún momento meditamos acerca de eso, me he puesto a pensar para nuestra conducta, nuestra manera de ser. En el momento de que Dios creó todas las cosas, en el momento que Dios creó el cielo y la tierra, y Dios tomó de la tierra elementos para crear al hombre. Y la Biblia nos dice que Dios lo creó del polvo de la tierra. Y algo que hemos compartido alguna vez, decimos que en el polvo no encontramos nada útil, sino que simplemente sirve para ensuciar.
no le encontramos ninguna riqueza. Y pensando, decimos, pero Dios cuando creó el mundo, ¿no creó también las piedras preciosas, el oro, la plata, los diamantes y tantas cosas que sabemos que hay y que son creación de Dios y que ya estaban en aquel tiempo que Dios creó? ¿Cómo puede ser de que Dios, habiendo elementos preciosos, fue a elegir lo de menor valor? Nos formó del polvo de la tierra. ¿Será que Dios ya sabía de que si nosotros nos enterábamos de que nos hizo de algún elemento valioso, eso iba a alimentar nuestra vanagloria? ¿Será que Dios se fijó en todos los detalles para que la gloria solamente le pertenezca a Él? Gracias al Señor por su misericordia, porque somos barro y pecado. No hay ninguna virtud en nosotros. Pero ahora, en Cristo, somos un vaso de barro que contiene este tesoro, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y se manifiesta la gloria de Dios por toda la palabra. El Evangelio de Lucas, capítulo 9. Verso 22. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oísteis y no lo oyeron. Y es esa gloria que Dios manifestó en el Hijo cuando se encarnó, cuando estuvo con nosotros, cuando pudimos ver esa hermosura del Evangelio en Cristo. Muchos ven los grandes enseñadores, que los filósofos griegos que por 40, 50 años enseñaron sobre tantas cosas. Sin embargo, Cristo, en un ministerio de 3 años, cambió el mundo para siempre. Él es nuestra gloria, es una bendición. Y en el capítulo, leímos en el capítulo 10, en el capítulo 9, el verso 28, nos cuenta una historia acerca de lo que Él manifestó, de su gloria. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro le dijo: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz, desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Cuando habla de Moisés y de Elías, dice que ellos fueron rodeados de gloria. Pero cuando habla de Cristo, habla acerca de su gloria. Nosotros podemos estar con Él, pero la gloria siempre le va a pertenecer a Él. Él nos puede rodear, pero Cristo es el que irradia gloria. Él les mostró en esa transfiguración que era el Hijo de Dios. Y al tener a Moisés y a Elías con él, estaba teniendo a la ley y a los profetas, dando fe de que él
era el Hijo de Dios. Y de esta manera manifestaba que Él había venido al mundo a dar su vida por los pecados de todos los hombres. Y de esta manera Dios Padre le dice, lo señala, dice, óiganlo a Él, le da la gloria al Hijo, la gloria que siempre nuestro Dios ha tenido. Y en Apocalipsis nos encontramos con la manifestación eterna de la gloria de Dios. El capítulo 4 de Apocalipsis, el capítulo 5, nos hablan acerca de esto y manifiestan la gloria de nuestro Dios. Nos dice el texto así: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor de él un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Fíjense toda la manifestación que hay en ese cielo. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero semejante, tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este es el estado original en donde se encuentra el cielo, dándole todo el tiempo la gloria a Dios. Porque aquellos que están en presencia de Él, lo único que pueden hacer es reconocer que la gloria siempre le perteneció a Él. Nosotros no vamos a restarle gloria a Dios si no se la damos, porque sería intentar de que el hombre, la creación, que es una partícula de polvo flotando en toda la creación, tenga la intención o el atrevimiento de pensar de que puede restarle algo de la esencia de Dios a Dios mismo. Nada puede restarle gloria. Nadie puede disminuir la gloria que Él siempre tiene. Y los que están en el cielo, al reconocer y al estar delante de su presencia, no pueden hacer otra cosa que darle toda la gloria a Él. El capítulo 5, versículo 12, dice que decían a una gran voz: el cordero fue inmolado, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la honra y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Este es el estado del cielo. No hay culto que se pueda parecer a eso. Y anhelamos que algún día ser parte de ese
culto que le rinde gloria por la eternidad al único Dios verdadero y al único dueño de toda la gloria. Capítulo 21 de Apocalipsis, verso 22 y 23 nos dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Amén. No podemos agregar más nada. No podemos tratar de explicar lo inexplicable. Solamente podemos anhelar estar delante de Él para darle toda la gloria, para reconocer que toda la gloria siempre ha pertenecido a Él. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación le da la gloria a Dios, y la redención le da la gloria a Dios. Solo por medio de la Escritura conocemos el mensaje del Evangelio. Solo por la fe somos salvos. Solo por gracia recibimos esta salvación. Solo Cristo es aquel que nos ha llevado a una eterna comunión, a una eterna salvación por medio de su obra. Solo a Dios pertenece la gloria. Que Dios sea glorificado por siempre. Ese es el mensaje que la Iglesia expone. Ese es el mensaje que la Iglesia anuncia. Ese es el mensaje que la Iglesia proclama. Y con la ayuda del Señor es el mensaje que habremos de vivir. Una Iglesia que tiene que aclarar para quién es la gloria cada vez que hace algo. Es una Iglesia que no ha tenido un conocimiento de la persona de Dios, que no ha entrado en su presencia, que no conoce al Dios de su salvación. Una Iglesia de que cree tener mérito alguno en alguna de las cosas que haga, es porque no ha conocido al Dios de gracia, al Dios de gloria. Pero una Iglesia que lo contempla y que está a sus pies y que disfruta de este Dios, es una Iglesia que disfruta de la gloria intrínseca, la gloria que solo pertenece a nuestro Dios. Disfrute a Dios, alabe a Dios y reconozcamos que en todo sea el nombre de Dios glorificado. Una palabra de oración. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos diste, por esta enseñanza, por esta palabra, por esta manifestación de la verdad por medio de la Escritura, de lo que tú has dejado en nuestro corazón. Que podamos ser la Iglesia de Jesucristo, que manifiesta y expone la verdad del Evangelio como columna y baluarte de esta verdad. Señor, que dejemos nuestra vanagloria de lado, como el salmista lo supo clamar. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Que de esta forma sea nuestra conducta y nuestra manera de vivir. Y que podamos, por medio de tu Espíritu, Señor, doblegar a la carne, al viejo hombre, que anhela robar una gloria que nunca le va a pertenecer. Pero hoy nos gozamos en nosotros pertenecer a Jesucristo, quien nos compró y nos lavó con su sangre. En el nombre de tu Hijo amado, en aquel que ha manifestado tu gloria a los hombres. Amén. Dios les bendiga, hermanos.